¿Crees que el poder de Joaquín Guzmán Loera se construyó sobre túneles, avionetas y maletas de billetes? Piensas en el AK chapado en oro, en las 2 fugas imposibles, en el imperio que movía toneladas a través de medio continente. Pero ningún imperio de ese tamaño se sostiene sobre la logística, se sostiene sobre los hombres dispuestos a eliminar por él, y el Chapo reunió a los más letales que jamás pisaron Sinaloa. Esta es la historia de sus pistoleros más temidos, los nombres que ejecutaban lo que el capo apenas insinuaba. Uno de ellos cuidó su vida día y noche durante años. Conocía sus rutas, sus refugios, sus secretos. Su historia cierra este vídeo. Y cuando llegues a ella entenderás por qué ninguna fortaleza pudo salvar al hombre más buscado del mundo. El ondeado, el sicario que perdió la cabeza por un hijo. Manuel Torres Félix tenía un apodo antes de volverse leyenda. Lo llamaban el M1, el número 1 entre los pistoleros del cártel de Sinaloa. Nació en 1958 en un pueblo perdido de Cozalá, en plena sierra, y entró al negocio del tráfico de sustancias en 1990, a la sombra de su hermano mayor, Javier, el famoso JT, lugarteniente de confianza del Mayo Zambada. Mientras Javier mandaba, Manuel aprendía. Rutas, contactos, la forma de mover cargamentos que llegaban desde Sudamérica y la manera de proteger cada eslabón con plomo. Era el alumno paciente que observaba desde la segunda fila. Pero cuando Javier cayó preso en 2004, Manuel heredó algo más que un puesto. Heredó una guerra entera. El número 1 tenía un punto débil y tardaría años en descubrirlo. Durante el resto de la década fue el brazo ejecutor que ni el Chapo ni el Mayo querían tener enfrente. Un hombre metódico, frío, capaz de organizar una emboscada como quien ordena una agenda de oficina. Supervisaba el ingreso de mercancía ilegal por la sierra, imponía orden con plomo y disciplina, y se ganó un lugar entre los nombres que se pronunciaban en voz baja en Culiacán. Los corridos empezaron a cantarlo. La gente lo respetaba y lo temía en la misma proporción, porque entendía que un favor del M1 valía oro y que una mala mirada podía costar la vida. El ejército lo colocó entre sus objetivos prioritarios. Era disciplina pura, cálculo sin emoción, hasta que la emoción lo encontró a él. Para entonces, el M1 ya pesaba en la estructura mucho más de lo que su perfil dejaba ver. Lo conocían también como el 14, y según las autoridades supervisaba el ingreso de cargamentos que llegaban desde Sudamérica, moviéndose entre la sierra y la ciudad con una red de operadores que respondían únicamente a él. No era un simple gatillero, era un administrador de la violencia, alguien que decidía cuándo apretar el gatillo y cuándo esperar agazapado. Esa capacidad de cálculo lo hacía doblemente peligroso, porque combinaba la frialdad del estratega con el poder de fuego de un pequeño ejército. En el cártel de Sinaloa, donde abundaban los hombres dispuestos a disparar, escaseaban los que sabían cuándo no hacerlo. El ondeado sabía las 2 cosas. En 2008, la alianza del cártel de Sinaloa con los Beltrán Leiva se rompió y desató una de las guerras internas más feroces que se recuerden. En medio de ese fuego cruzado cayó su hijo, conocido como el Tachio, un operador joven que había crecido entre rancho y rancho sabiendo perfectamente el riesgo que corría. La pérdida del muchacho rompió algo dentro de Manuel Torres que jamás volvió a recomponerse. Cuentan que llegó a colocarse en un retén con un fusil esperando a los responsables, ofreciéndose como blanco con tal de cobrar venganza. A partir de ahí nació el segundo apodo, el que de verdad lo definiría. El ondeado, el que perdió el juicio. La sierra empezó a contar historias sobre él en voz baja. Un padre roto es la peor clase de enemigo. Se lanzó a una cacería sin freno contra todos los responsables, reales o imaginarios. A varios los sometió a interrogatorios violentos en su propia casa de Culiacán, convirtiendo el duelo en una represalia que no distinguía culpables de sospechosos. Los Zetas, sus enemigos, le respondieron con burlas. Dejaron vehículos abandonados con mantas firmadas para recordarle a su muerto, provocándolo, sabiendo que la rabia lo volvía descuidado. El gobierno estadounidense lo incluyó en su lista de objetivos prioritarios en 2011, junto a otro pistolero del que hablaremos en un momento, y la Procuraduría ofreció 3 millones de pesos por su captura. Pero al ondeado no lo detuvo una orden judicial, lo detuvo el plomo. Fue el ejército mexicano,
La madrugada del 13 de octubre de 2012, en un camino de terracería rumbo al poblado de Oso Viejo, cerca de Quilá. Murió como había vivido los últimos años, a tiros, en un enfrentamiento que duró apenas minutos. Lo enterraron en los jardines del Humaya, el cementerio donde reposan los capos de Sinaloa bajo mausoleos con aire acondicionado y cúpulas de mármol que valen más que cualquier casa del pueblo donde nació. Y aquel día de muertos, sobre su tumba, apareció una corona de rosas rojas con una cinta a nombre de Joaquín Guzmán Loera. El Chapo no mandaba flores a cualquiera, las mandaba a quien había temido. El siguiente nombre de esta lista también recibió la atención personal del Chapo, pero no en forma de flores: el Macho Prieto, el pistolero que cometió el error imperdonable. Gonzalo Insunza nació en Culiacán el 17 de agosto de 1971 y creció en la colonia Morelos con una herencia mínima y temprana. Cuando su padre murió, le dejó un gran marquís y una pistola. Con eso le bastó para empezar. Se hizo un nombre por su carácter explosivo, por su nula paciencia y por una regla que aplicaba sin matices: quien lo contradecía, desaparecía. Su historia con el cártel empezó por una venganza propia. Persiguió durante años a un hombre apellidado Delgadillo, al que llegó a buscar incluso en una fiesta infantil en Culiacán, en 2001, donde el blanco logró escapar entre los invitados. Esa obstinación llamó la atención del Mayo Zambada. El que persigue así a un enemigo sirve mejor a un patrón. El Mayo lo sentó a negociar y lo convirtió en jefe de sus pistoleros, con un nivel de autonomía que pocos tenían dentro de la organización que el Chapo lideraba junto al propio Mayo. Le decían el MP, el 11, el Apache, y manejaba varias identidades falsas para moverse sin dejar rastro. Operaba en Baja California y Sonora, coordinaba cargamentos de polvo blanco y sustancia verde por la frontera de Mexicali, y lo hacía con un arsenal que parecía de película: calibres .40, .50 y hasta lanzacohetes. Su hermano Abraham el Peque era su brazo derecho. Los Tucanes de Tijuana le compusieron un corrido en el que él mismo presumía que cualquier blindaje atravesaba y que en segundos las cuentas se ajustaban. Estados Unidos llegó a atribuirle más de 80 homicidios, 80 nombres, y ninguno le quitaba el sueño. Pero hubo un nombre que sí lo marcó, aunque él jamás llegara a pronunciarlo. En mayo de 2008, en el estacionamiento de un centro comercial de Culiacán, un comando bajo su mando abrió fuego contra un grupo de jóvenes a los que confundieron con enemigos. Entre los caídos estaba Edgar Guzmán López, hijo del Chapo. Fue un error de identidad, el peor que un pistolero podía cometer en todo México, porque la víctima no era un rival. Era de la familia del hombre que cofundó el imperio. El estacionamiento quedó sembrado con más de 500 casquillos, en uno de los ataques más sonados de la década, una alfombra de metal que tardaron horas en levantar. Y a partir de aquella tarde, el Macho Prieto dejó de ser intocable. Había apretado el gatillo contra la única familia prohibida. La caída de Edgar provocó un cisma emocional que recorrió toda la organización. Hubo días de luto, ajustes de cuentas y una ola de violencia en Culiacán que dejó decenas de víctimas, mientras el cártel buscaba culpables en todas direcciones a la vez. Con los años circularon hasta 3 versiones distintas sobre lo ocurrido aquella tarde, y ninguna terminó de aclararse del todo, pero todas señalaban a la célula del Macho Prieto. El propio Insunza nunca admitió nada. Siguió adelante como si pudiera dejar atrás el peso de un apellido que se le había vuelto una condena silenciosa, una mancha que ni el dinero ni las armas podían lavar. Algunos errores no se perdonan, solo se posponen. El Chapo, devastado, exigió cuentas. Las versiones coinciden en que pidió la cabeza de Insunza, y aunque el Mayo intercedió por su pistolero más fiel, el Macho Prieto nunca volvió a estar a salvo. Lejos de medir el peligro, se volvió más indomable. Siguió operando por su cuenta, desobedeciendo órdenes, cruzando líneas, eliminando a operadores propios y ajenos sin permiso de nadie. Era el hombre más temido y al mismo tiempo el más incómodo de toda la estructura. Sus propios jefes terminaron por decidir que estorbaba más de lo que servía, y que un pistolero al que ya no se podía controlar era un riesgo mayor que cualquier enemigo. La cuenta atrás del Apache empezó a correr sin que él la escuchara.
El más fiero no vio venir la traición de los suyos. La madrugada del 18 de diciembre de 2013, la Marina lo ubicó en un condominio de Puerto Peñasco, Sonora, y lo abatió en un enfrentamiento, presuntamente gracias a información filtrada por los mismos que un día lo protegieron. Pero su cuerpo nunca apareció. Sus hombres se lo llevaron antes de que terminara el tiroteo, dejando solo dudas y rumores. Durante años circuló el corrido que aseguraba que en realidad había escapado, que todo fue un montaje para darle una segunda vida lejos de los reflectores. Aparecieron incluso mensajes con su nombre, como si se negara a morir del todo. El hombre cuya gente acabó con el hijo del Chapo se esfumó incluso muerto. En el mundo del Chapo, ni el más leal sobrevive a un error contra la familia del patrón. Si al macho prieto lo perdió un error, al siguiente lo perdió justo lo contrario, hacerlo todo bien. El Bravo, el soldado de élite que cuidó al capo y pagó con su vida. Manuel Alejandro. Aponte Gómez no venía del rancho ni de la colonia, venía del ejército. Nacido en Chilpancingo, Guerrero, en 1974, se formó en el heroico Colegio Militar entre 1993 y 1996. Llegó a teniente y sirvió en las Fuerzas Armadas casi una década. Entrenado incluso en Estados Unidos como parte de los cuerpos de élite destinados a combatir el tráfico de sustancias. Conocía el manual del cazador porque lo había estudiado de memoria. Entre 2001 y 2003 lo enviaron a Badiraguato, la cuna del Chapo, y allí, en lugar de combatir al cártel, terminó cruzando al otro lado de la línea. El Chapo no contrató a un pistolero, contrató a un soldado. Causó baja en 2004 y se integró al cártel de Sinaloa con una credencial que valía oro. Sabía cómo pensaba el enemigo porque él había sido el enemigo. Su valor no estaba solo en disparar, sino en organizar. El Bravo se convirtió en jefe de seguridad del Chapo y en su reclutador de confianza. Recorría la sierra de Sinaloa y otros estados buscando jóvenes a los que moldeaba como pistoleros con disciplina militar, enseñándoles a moverse, a esperar, a obedecer. Diseñaba los anillos de protección del capo, planeaba las rutas de escape y entrenaba a los hombres que rodeaban a Guzmán Loera día y noche. Era tan respetado que tenía su propio narcocorrido, donde se cantaba la confianza que el Chapo había depositado en él. El cazador convertido en escudo del cazado. Su nombre ya había rozado la muerte una vez. En marzo de 2012 corrió el rumor de que había caído en un enfrentamiento con militares junto a otro pistolero apodado El Fantasma. El rumor resultó falso y el Bravo siguió operando en las sombras, más cuidadoso, más invisible. Su obra maestra llegaría 2 años después. En febrero de 2014, la Marina cercó al Chapo en una casa de la colonia Guadalupe, en Culiacán. Mientras los marinos echaban abajo la puerta, el capo se escurría por una alcantarilla conectada a un laberinto de túneles bajo la ciudad, un sistema que el Bravo había ayudado a montar y que conectaba varias casas de seguridad. El Chapo escapó esa vez por los drenajes, contra todo pronóstico. El soldado había salvado a su rey una vez más. La salvación duró días. El Chapo fue recapturado poco después en Mazatlán, y la organización entró en un estado de sospecha y paranoia. Empezaron a circular versiones de que alguien lo había traicionado, de que la última fuga había sido filtrada desde dentro, y los nombres empezaron a quemarse unos a otros. Se habló incluso de una posible guerra interna entre el Círculo del Bravo y el de Dámaso López, el operador en quien el Chapo confiaba la estructura, si llegaban a creer que había habido una entrega. En ese clima, cualquiera que hubiera estado demasiado cerca del operativo se volvía sospechoso. Y nadie había estado más cerca que el jefe de seguridad. La lealtad en el cártel se paga al mismo precio que la traición. El método del Bravo había sido durante años su mayor fortaleza. Profesionalizar a los pistoleros del Chapo, convertir a muchachos de la sierra en operadores capaces de sostener un asedio o de desaparecer en minutos. Reclutaba, entrenaba y disciplinaba como el oficial que un día fue, imponiendo un orden casi castrense en un mundo de improvisación y plomo, y por eso el capo lo mantenía tan cerca. Pero esa misma cercanía que lo había encumbrado lo volvió el blanco perfecto cuando empezaron a buscar responsables de la última caída.
Sabía demasiado. Había estado en todas las decisiones importantes y en un mundo gobernado por la desconfianza, saber demasiado es la peor de las condenas. El que conoce todas las salidas también guarda todos los secretos. El 9 de abril de 2014, apenas semanas después de la captura, el cuerpo del Bravo apareció en un camino de terracería en la Cruz de Elota, junto a otros 2 hombres. Tenía 6 disparos en la cabeza y evidentes signos de un interrogatorio violento, y los cuerpos habían sido arrastrados casi 20 metros desde el vehículo que los trasladó. No encontraron un solo casquillo en el lugar. Lo habían eliminado en otro sitio y lo fueron a tirar allí como un mensaje. El hombre que diseñó la seguridad del capo más vigilado del mundo no pudo diseñar la suya propia. Lo entregó la misma máquina que él había construido. En el cártel, la lealtad no se premia, se vigila hasta que se castiga. El Bravo huía de los reflectores. El siguiente nombre, en cambio, los perseguía como una estrella de cine: el chino Anthrax, el sicario que quiso ser celebridad. José Rodrigo Arechiga Gamboa nació en Culiacán el 15 de junio de 1980 y empezó desde abajo, como un cholo que robaba autos y pintaba bardas en los barrios pobres de la ciudad. Creció a la par de los hijos del Mayo Zambada, pero en la otra orilla, la de la pobreza absoluta, mirando desde afuera el mundo al que algún día querría pertenecer. Su entrada al cártel fue discreta. Empezó como guardaespaldas de Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, el hijo mayor del Mayo. Cuando el Vicentillo cayó preso en 2008 y la guerra con los Beltrán Leiva incendió Sinaloa, Arechiga dio el salto, de grafitero a guardaespaldas y de guardaespaldas a comandante. Reclutado por la gente del Mayo para liderar un grupo de pistoleros, los bautizó con un nombre que sonaba a enfermedad mortal: los Anthrax, en alusión al virus letal. Se consolidaron como brazo armado del cártel de Sinaloa, encargados de proteger a la cúpula y de eliminar a los enemigos en Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua y Nuevo León. A él lo conocían también como R-57 o el comandante Anthrax, y manejaba un ejército de jóvenes dispuestos a todo. Lo que separó al chino del resto no fue su brutalidad, que la tenía, sino su hambre de exhibirla. El que presume su sombra termina iluminando su escondite. Mientras hombres como el Bravo vivían escondidos en la sierra, el chino inventó al pistolero de las redes sociales. Subía fotos con fajos de billetes, relojes de oro, felinos como mascotas, armas chapadas en metales preciosos, viajes por el mundo y fiestas interminables que parecían no acabar nunca. Llegó a coincidir y fotografiarse con celebridades internacionales, y los narcocorridos lo cantaban como a un ídolo de estadio. Construyó una marca entera alrededor de su propio apodo mientras coordinaba cargamentos de polvo blanco y sustancia verde rumbo al norte y amasaba una fortuna. Pero su mundo de lujo tenía una grieta. Su pareja, una joven a la que adoraba, murió en circunstancias violentas en 2014, y aquella herida lo marcó. Cada foto que subía era también una pista para quienes lo buscaban. La caída empezó lejos de México. En diciembre de 2013, la Interpol lo detuvo en el aeropuerto de Ámsterdam, a donde llegó en un vuelo desde Sudamérica viajando con identidad falsa, tras haberse operado el rostro e intentado borrar sus huellas dactilares. Lo extraditaron a California, se declaró culpable de traficar polvo blanco y sustancia verde y recibió una condena llamativamente corta para alguien de su rango. Esa brevedad lo delató ante los suyos. En el mundo del cártel, una sentencia tan breve solo significaba una cosa: que había cooperado con la justicia. La sospecha es una sentencia que se dicta sin juicio. Los analistas que estudiaron su caso llegaron a la misma conclusión que sus antiguos compañeros. Una pena tan reducida para un fundador de los Anthrax solo se explicaba si había entregado información valiosa a cambio. En el código no escrito del cártel, eso lo convertía en un muerto que todavía caminaba, aunque él aún no lo supiera. Mientras tanto, su organización se descomponía. Varios de los líderes originales de los Anthrax fueron cayendo, abatidos o detenidos uno tras otro, y el grupo que un día sembró el terror en medio Sinaloa empezó a fragmentarse sin remedio. El imperio de oro y redes sociales que el chino había construido se deshacía a la misma velocidad con la que lo había levantado. La fama, en su mundo, era un reloj en cuenta regresiva. En 2020, mientras cumplía el resto de su pena en un arresto domiciliario en San Diego, el chino desapareció.
Se fugó con todas sus pertenencias, incumpliendo la obligación de avisar cualquier cambio de domicilio, y cruzó de regreso a México, justo al territorio del que había escapado la justicia. 10 días después, su cuerpo apareció dentro de una camioneta de lujo en Culiacán, junto al de su hermana y su cuñado. Lo habían encontrado los suyos, que lo consideraban un traidor por la información que había entregado al norte. Lo envolvieron y lo dejaron a la vista, sin esconderlo, como una advertencia. Volvió a casa a quedarse, entre los mismos que lo cantaban. Quien convierte el silencio del cártel en espectáculo, paga el boleto con su nombre. Hasta aquí, todos cayeron lejos del Chapo. El siguiente fue el único que cayó exactamente a su lado. El Cholo Iván, el escolta que cayó abrazado al capo. Orso Iván Gastelum Ávila nació en Badiraguato, la misma tierra que parió al Chapo, y empezó como casi todos en aquella región, cuidando plantíos de sustancia verde en la sierra. Subió rápido. De los sembradíos lo trasladaron a Durango a cuidar cultivos y de ahí pasó a ser guardaespaldas de los hijos de Guzmán Loera, hasta convertirse en jefe de plaza de Guamuchil, donde, según la justicia estadounidense, llegó a comandar a cerca de 200 hombres armados. Lo describían como un pistolero altamente diestro, leal hasta la médula, el tipo de hombre que el Chapo quería a su derecha cuando las cosas se ponían feas. Su narcocorrido lo resumía en una sola línea: por el jefe da la vida. Y un día tuvo que demostrarlo. El Cholo Iván tenía un talento particular para lo imposible. En octubre de 2009 organizó una fiesta de despedida dentro del penal de Aguaruto, con grupo musical incluido, y al día siguiente se fugó disfrazado de mujer junto a otro interno. El escándalo le costó el puesto al director del penal y a varios custodios. Arrastraba además una causa abierta por homicidio y lesiones, y libró durante años batallas violentas contra los Beltrán Leiva en el norte de Sinaloa. Extendió su dominio hasta los destinos turísticos de Baja California Sur, en Los Cabos y La Paz, y hasta tuvo tiempo para un romance sonado con una reina de belleza. Pero por encima de todo se mantuvo pegado al capo en sus horas más peligrosas. Donde iba el Chapo, iba su sombra armada. Cuando el Chapo se fugó del penal del Altiplano por un túnel kilométrico en 2015 y volvió a esconderse en la sierra, el Cholo estaba con él. El final llegó el 8 de enero de 2016, en Los Mochis. La Marina irrumpió en una casa de seguridad tras meses de seguimiento, y el Chapo y el Cholo huyeron juntos por las alcantarillas de la ciudad. Salieron a la superficie por una coladera, robaron un auto y fueron interceptados en plena carretera por la Policía Federal. El capo, en un último intento, ofreció a los agentes empresas, casas y negocios con tal de que lo dejaran ir junto a su lugarteniente. No funcionó. La trampa se cerró sobre los dos a la vez. Lo que vino después definió el carácter del Cholo. Mientras el Chapo era trasladado a toda prisa y luego extraditado, su escolta se quedó en México enfrentando un laberinto judicial que se prolongó 7 años. Durante un tiempo, las autoridades llegaron a afirmar que Estados Unidos no estaba interesado en él, pese a que los documentos lo describían como un sicario altamente diestro, líder de un ejército de pistoleros. Esa contradicción lo mantuvo en un limbo de penales y amparos, peleando recurso tras recurso para no cruzar la frontera, aferrado a la única libertad que le quedaba, la de retrasar lo inevitable. Pero el destino del hombre que da la vida por su jefe rara vez depende de él mismo. Al final lo entregaron igual. La fotografía dio la vuelta al mundo. El capo más buscado del planeta sentado en la patrulla y, a su lado, un hombre con el torso desnudo y la mirada vencida. Ese era el Cholo Iván. Habían soñado con escapar juntos y terminaron capturados juntos, hombro con hombro, en el asiento trasero de una camioneta policial. El Chapo fue extraditado en menos de un año. El Cholo libró una larga batalla legal y permaneció preso en México hasta abril de 2023, cuando finalmente fue entregado a Estados Unidos para responder por tráfico de polvo blanco, de sustancia verde y por delitos con armas de fuego. Lo había delatado años antes el propio hijo del Mayo Zambada, que detalló sus actividades a las autoridades del norte. Dio la vida por el jefe, y el jefe ya no estaba para devolverle el gesto. La lealtad absoluta a veces no se castiga con la muerte, sino con quedarse solo en la celda. Y ahora llegamos al último, al que dejamos para el final por una razón que el propio Chapo jamás perdonó. Memín, el guardaespaldas que terminó enterrando al Chapo.
Isaías Valdés Ríos no nació criminal, nació soldado. Originario de Culiacán, se formó en el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, el GAFE, el cuerpo de élite del ejército mexicano entrenado precisamente para combatir a hombres como el que terminaría sirviendo. En 2004 desertó y aceptó un trabajo en las montañas de Sinaloa sin saber siquiera quién sería su jefe. Lo subieron a una avioneta, lo llevaron a un campamento escondido conocido como El Cielo y allí lo recibieron 30 hombres armados hasta los dientes, con chalecos tácticos, rifles AK-47, AR-15 y lanzacohetes. Le entregaron un chaleco antibalas y un fusil y recién entonces le dijeron a quién iba a cuidar. Apenas en ese instante entendió la magnitud del nombre. Había desertado del ejército para proteger a su enemigo número 1. Lo llamaban Memín. Al principio los demás no lo dejaban acercarse demasiado al capo, porque el Chapo no le tenía confianza a un desconocido recién llegado. Empezó ganando $100 a la semana, una cifra modesta para lo que estaba en juego, y fue escalando hasta los 400 y luego 700 quincenales mientras se volvía indispensable. Durante años fue el guardaespaldas personal del Chapo, el hombre que no podía separarse de él ni de día ni de noche, que dormía cerca, que conocía sus rutas por la sierra, sus refugios, sus costumbres y sus silencios. Pocos hombres llegaron tan cerca del capo. Conocía al Chapo mejor de lo que el Chapo se conocía a sí mismo. Con el tiempo dejó de ser solo músculo. Pasó a ser secretario, operador financiero encargado de comprar propiedades en el extranjero, en lugares tan lejanos como Honduras, e incluso piloto del cártel. El Chapo confiaba tanto en él que lo nombró jefe de seguridad de sus propios hijos, Iván y Alfredo, los herederos del imperio. Era, en la práctica, parte de la familia, el hombre al que se le encargaban los secretos que no se le encargaban a nadie más. Y precisamente por estar tan dentro, fue testigo de lo que nadie debía contar jamás. El que guarda los secretos del rey es el hombre más valioso y también el más peligroso. Estuvo presente cuando el Chapo se ocupó personalmente de rivales caídos del cártel de los Arellano Félix y de los Zetas, en episodios de una crueldad que el propio capo prefería ejercer con sus propias manos. En uno de aquellos episodios, los detenidos llegaron escoltados por el Bravo, el mismo jefe de seguridad cuya historia ya conoces, cerrando un círculo siniestro entre los hombres de confianza del capo. Memín vio interrogatorios violentos que se prolongaban durante días en mitad del monte. Vio cómo se decidía allí mismo, sin juicio ni testigos, quién vivía y quién no. Guardó cada detalle en la memoria, sin imaginar que un día tendrían un precio altísimo. Porque en 2014 lo arrestaron y la maquinaria que lo había hecho indispensable de pronto lo dejó solo frente a la justicia de Estados Unidos. Llevaba ya casi 5 años preso cuando llegó su momento de hablar, declarándose culpable de tráfico de sustancias y enfrentando una posible cadena perpetua. Tenía 2 caminos por delante: cargar él solo con el peso de todo lo que había hecho o cambiar lo que sabía por una oportunidad de salir algún día. El soldado que un día juró no separarse del capo eligió el segundo. Y lo que tenía para ofrecer no eran rutas ni cargamentos, datos que la fiscalía ya conocía de sobra por boca de otros. Lo que tenía era al Chapo de carne y hueso, al hombre detrás del mito, al que muy pocos habían visto de cerca y vivido para contarlo. Ese era el testimonio que ningún documento podía aportar. Y entonces Memín hizo lo que el Macho Prieto, el Bravo y tantos otros nunca llegaron a hacer. Habló. En enero de 2019, en la Corte Federal de Brooklyn, el guardaespaldas que había jurado lealtad subió al estrado como el último y más demoledor testigo protegido del llamado Juicio del Siglo. Un proceso que se prolongó durante 4 meses. Frente al jurado, sin levantar la voz, con la frialdad del soldado que fue, describió con detalle los homicidios que vio cometer al Chapo con sus propias manos, los interrogatorios en la sierra, las ejecuciones en un paraje de Durango. Fue el único testimonio que mostró al capo no como un empresario del tráfico de sustancias, sino como un hombre capaz de quitar la vida personalmente, sin delegar. El Chapo, que solía mirar fijamente al jurado para intimidarlo, esa tarde apartó la vista. Su propio escudo se había convertido en la espada que lo atravesaba. La lealtad que cuidó su vida fue la misma que selló su condena.
El testimonio de Memín ayudó a que Joaquín Guzmán Loera fuera declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a cadena perpetua más 30 años en una prisión de máxima seguridad de la que nadie ha escapado. El Chapo, que se había fugado 2 veces de las cárceles mexicanas burlándose del Estado, no encontró un solo túnel en la Roca de Colorado. Lo encerraron en una celda donde la luz nunca se apaga del todo y el contacto humano es casi nulo. 2 fugas legendarias terminaron en un encierro sin salida. De todos los testigos que desfilaron contra el Chapo, socios, contadores, operadores que habían pactado con el norte para salvarse, ninguno golpeó como aquel guardaespaldas silencioso. Los demás habían hablado de toneladas, de sobornos, de cuentas en paraísos fiscales. Memín habló del hombre, habló de las noches en la sierra, de la confianza que le entregaron sin reservas, de lo que vio hacer al patrón cuando creía que nadie lo juzgaría jamás. Su cercanía, que durante años fue su mayor mérito dentro del cártel, se convirtió en la prueba más letal en su contra. El capo había sobrevivido a ejércitos enteros, a traiciones y a operativos internacionales, pero no sobrevivió a la memoria de un solo hombre. A veces el arma más mortal no es un rifle, sino un recuerdo. Y Memín, el hombre que lo entregó, permanece bajo custodia estadounidense esperando una sentencia que su colaboración prometía reducir, atrapado para siempre en un limbo que él mismo eligió. Cambió la lealtad por una rebaja de condena, y con ese cambio se quedó sin las 2 cosas, sin libertad y sin regreso. Ningún corrido lo canta, ninguna corona de rosas lo espera en el Humaya. No existe tumba con cinta a su nombre, porque para los suyos ya está muerto, aunque respire. Sobrevivió al Chapo, pero ya nunca podrá volver a casa. 6 hombres, 6 caminos hacia el mismo patrón. Un padre enloquecido por el duelo, el que erró el tiro contra el linaje intocable, el soldado leal, el pistolero que quiso ser estrella, el escolta que cayó abrazado al capo y el guardaespaldas que terminó hablando. Todos creyeron que servir al Chapo era el seguro de vida más fuerte de México. Y todos descubrieron, demasiado tarde, que el hombre al que protegían nunca pudo protegerlos a ellos.